Buenas noches para todos, buenas noches docente. El día de hoy vamos a hacer la sustentación final de la asignatura Metodología de la Investigación, en el cual trataremos en el proyecto del diseño de un plan estratégico que permita el incremento o el aumento de las visitas a la corporación Parque Panachi durante la pandemia y pospandemia COVID-19. El grupo de trabajo está conformado por Laura Viviana Vargas, Dolly Mejía, Ginette Tatiana Torres, Jason Rojas, Juan Pablo Sierra y quien les habla, Andrea Viviana Suárez Vázquez. Problema del tema de investigación. A través del tema de investigación describimos la situación en cuestión para tratar de darle una solución. Por medio de este iniciamos nuestro análisis para identificar la problemática con el fin de encontrar una solución o encontrar las herramientas que nos faciliten o nos lleven por lo menos a lograr un avance en esto. Teniendo en cuenta la baja visita turística, tenemos unos efectos como por ejemplo los aumentos de los costos, disminución de los salarios, despidos masivos, entre otros. Y las causas, pues el tema del COVID-19 o coronavirus, que genera confinamiento, cierre de los municipios, recursos inadecuados, inadecuación de la infraestructura, entre otras. Muy buenas noches, mi nombre es Ginette Tatiana Torres, soy estudiante de la UTS. Como ya sabemos, el turismo es una de las fuerzas esenciales del empleo y el crecimiento económico. Debido al COVID-19 se ha tenido un gran cambio drástico y el impacto en las empresas turísticas y en sus trabajadores es muy grande. Es muy oportuno impulsar prácticas coordinadas a nivel internacional como nacional, consultándolas con los gobiernos, representantes de los empleadores y trabajadores, teniendo en cuenta las normas internacionales del trabajo de las OIT. Si vemos, es casi el 60% de la actividad de los subsectores de la hotelería y restauración, lo cual refleja una gran vulnerabilidad ante la crisis económica que hemos tenido. El desarrollo de este proyecto, vamos a ver, o podemos identificar los impactos que ha generado la pandemia a las MIPYMES. Entre ellas, podemos encontrar la Corporación del Parque Chicamocha, la cual es una microempresa que está dedicada al turismo. Este proyecto nos genera un gran beneficio a las empresas, especialmente el Parque Nacional del Chicamocha y todas aquellas empresas que estén aliadas y que hacen parte de la red y se vieron afectadas por el COVID-19. Debido a esto, tenemos un objetivo general que es diseñar un plan estratégico que nos permita el aumento de visitas a la Corporación del Parque Nacional del Chicamocha durante la pandemia y la pospandemia del COVID-19. Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Sierra y mi tema a dialogar o a exponer es el marco referencial, que se divide en dos partes. El turismo, que genera desarrollo económico y que también genera una planificación turística. En esos dos aspectos es que nosotros enfocamos nuestro marco referencial, que es con respecto al desarrollo económico, pues es toda la parte que tanto puede beneficiar el turismo en una ciudad o en un sector o en una región. Crecimiento local, empleos, divisas, ganancias. Entonces, eso era una parte, una estructura de nuestro marco. La otra parte es toda la planificación turística, que es
qué enfoque vamos a tener en cuanto a la parte de solucionar el tema pandemia COVID, todo el enfoque de competitividad, todo el enfoque de sostenibilidad. Teníamos que tener un plan, una evaluación de ese plan y un análisis y un diagnóstico con respecto a los inconvenientes que se están viviendo con respecto a la pandemia y el sector turismo. Entonces ese fue el enfoque que nosotros dimos. Una parte del desarrollo económico, cómo se ve el turismo con respecto a ganancias y a los beneficios que genera el turismo, y lo otro es cómo íbamos a planificar toda la estructura respecto al turismo y COVID. Vale, muchas gracias. Entonces, el alcance de la investigación en nuestro trabajo, que es la investigación cualitativa, que es la que se encarga como de analizar exhaustivamente dichas situaciones o dichos problemas. Entonces, en nuestro caso, necesitábamos analizar a profundidad el tema o el problema que se estaba viviendo con el parque, con la pandemia y 6 meses en los cuales el parque no abrió. Hubieron despidos, hubieron turistas en los cuales no se visitó el parque durante 6 meses, entonces la crisis que hubo fue increíble. Entonces necesitamos volver a retornar, escuchar a los turistas, escuchar a los trabajadores despedidos, escuchar a los trabajadores que estaban ahí en la empresa, y necesitamos escuchar a las personas que viven en la zona del parque. Entonces realizamos unas encuestas para analizar ese tipo de información, que en este caso era verbal. Entonces nos enfocamos, por ejemplo, en que los datos sean como de modo inductivo, o sea, que fueran como se mira lo que estaban diciendo de manera verbal las personas, se analiza lo que se están diciendo y se llega a una conclusión, y ahí comenzamos a ejecutar, o esa es la manera en la que se generó la investigación. Se recolectó la información de manera por las encuestas, se analizó y se llegó a una conclusión, y ahí sí realizábamos como una ejecución del plan. Muy buenas noches, mi nombre es Laura Viviana Vargas. A continuación voy a hablarles de la definición del diseño apropiado al proyecto de investigación. El diseño de investigación en este caso se define como los métodos y técnicas elegidos para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de la investigación sea manejado de una manera eficiente. En este caso se seguirán etapas principales del diseño de investigación: recolección de datos, medición y análisis de datos. Asesorar la investigación cualitativa. En esta se lleva a cabo los casos que se establece una relación entre los datos recopilados y la observación sobre la base de cálculos matemáticos. Los investigadores se basan en el diseño cualitativo, donde se espera que se concluya por qué existe una teoría en particular, junto con qué tienen que decir los encuestadores al respecto. Adicional a esto, se usará el método descriptivo, ya que puede ser cualitativo o cuantitativo. Los métodos cualitativos se basan en la utilización del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Y los principales métodos de la investigación que realizamos descriptiva son el observacional, el de encuesta y los estudios de caso único. Hurtado, en el 2006, expresa que la investigación descriptiva tiene como objeto la descripción precisa en el evento del estudio. Este tipo de investigación se asocia al diagnóstico, y el propósito es exponer el evento estudiante, haciendo una enumeración detallada de sus características. Muchas gracias por su atención. Para concluir, tenemos nuestro aporte a la solución a la problemática identificada. En este caso, tenemos el diseño de un plan estratégico que permita el incremento de visitas a la corporación, al Parque Nacional. El diseño se divide en 4 etapas, en las cuales la primera es la planeación estratégica, donde se identifica la situación actual del parque por medio de una matriz DOFA, donde identificamos principales oportunidades, amenazas, fortalezas, principales debilidades, permitiéndonos identificar de igual forma las estrategias FO, FA, DO y DA a desarrollar durante todo nuestro diseño del plan estratégico.
Por consiguiente, en la segunda etapa de nuestro plan estratégico tenemos la planeación táctica. En esta parte seleccionamos las 6 estrategias de mayor importancia en nuestro rango, detallándola cada una con su respectiva meta, responsable, recursos, estrategia de mercados y su presupuesto y el lugar a desarrollarse. ¿Listo? La tercera tenemos lo que es la planeación operativa. En este caso ya detallamos cada meta, el qué vamos a hacer, el dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a realizar, cuánto va a involucrarse en temas de costos y cómo se va a llevar a cabo esas actividades, ¿sí? Para poder lograr la meta. En este caso, pues acá podemos visualizar donde se describen las diferentes actividades a desarrollar con su respectivo qué, cómo, dónde y cuándo. De igual forma, se genera para poder tener como un control de todas las actividades a desarrollar. Tenemos por aquí un ejemplo, se crea un diseño, una herramienta para llevar un control de las actividades de las estrategias a implementar y a desarrollar y ejecutar para poder lograr ese objetivo que queremos en la empresa. En esta parte tenemos acá, tenemos por ejemplo, son 6 estrategias, 6 metas en general, cada una meta con su respectiva estrategia, en la cual seleccionamos. Nos aparece acá la meta específica que queremos lograr dependiendo para la etapa culminar. Nos vamos acá. Dependiendo del tiempo en que se vaya ejecutando cada actividad, se va a señalar el rango de cumplimiento y el avance, ¿sí?